Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Evidentemente, en los últimos días hemos estado muy pendientes de las elecciones de los Estados Unidos y ante el posible, pareciera, triunfo de Joe Biden del Partido Demócrata, se están generando, digamos, varias cosas interesantes en el sentido de que todavía Donald Trump no ha asumido la derrota. Se han presentado algunas interpretaciones e interpelaciones ante las diferentes cortes en los estados y bueno, pareciera que no va a estar tan claro el triunfo en los próximos días, a pesar de que ya se dieron por ganados los estados que hacían falta. Por eso hoy vamos a estar acá en Sobre la Mesa, analizando exactamente las elecciones de Estados Unidos con Vicky Gamboa Ross, politóloga. Hola Marce, bueno, saludos. También con Jesús Guzmán, investigador del Observatorio de Estados Unidos del CIEP. Hola Marce, Carlos, Vicky, un gusto saludarlos. Y con Carlos Cascante, que es docente de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA y también de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR. Un gusto estar con ustedes para comentar un tema muy complejo. Bueno, y para iniciar vamos a ver la cápsula de contexto que nos prepararon para el programa de hoy.
Vicky, tal vez podríamos iniciar con cuáles son esos factores que usted considera más importantes que hacen que Joe Biden precisamente gane esta elección. Bueno, parte de la estrategia del Partido Demócrata de cara a estas elecciones fue convertir el proceso electoral en un referendo de la presidencia del presidente Trump. Y parte de esa estrategia fue precisamente el tema del COVID-19 y el manejo que ha tenido la administración Trump en estos meses de pandemia. Hay que recordar que Joe Biden, cuando era vicepresidente, con el presidente Obama, tuvieron que enfrentar la crisis de la H1N1 y en ese momento agarró a la administración de los Estados Unidos en una situación de cierta desprotección, o sea, no tenían proyectado el escenario del posible impacto de una pandemia. En ese momento hicieron montones de cosas de refuerzo de instituciones federales para dejar un plan de acción en caso de tener que enfrentar una situación de pandemia. De las primeras cosas que hace el presidente Trump, que particularmente tenía un interés en deshacer cosas que había hecho la administración Obama, sobre todo relacionadas con el tema de la salud, fue desarticular muchas de esas instancias que habían quedado preparadas, lo que dejó en condición de vulnerabilidad muchísimas instituciones como la CDC, la FDA y otras instancias para enfrentar el tema del COVID, que fue una de las cosas que se utilizó en campaña. También el tema de la economía, una economía, no tenemos claro cómo estaríamos si no hubiera pasado la pandemia, porque muchos analistas también han hablado que los cambios que implementó el presidente Trump, si bien brindaron un alivio, y un alivio desproporcionado obviamente a la gente que tiene más plata, por ejemplo las reformas de impuestos fueron más beneficiosos que a la gente que tiene menos plata, pero todo el mundo sintió alguna plata extra en su bolsillo, lo que usualmente es determinante en procesos electorales. No sabemos, muchos analistas han dicho que probablemente para esta etapa ya esa oleada que venía de la administración Obama ya se hubiera disipado, y lo que hubiera quedado tal vez es los efectos de lo que el presidente Trump había implementado. No lo podemos saber porque no tenemos bola de cristal, pero definitivamente el tema de la economía, que es determinante en procesos electorales en Estados Unidos, también fue uno de los temas. Entonces, la estrategia de convertir la elección en un referendo del presidente Trump, no solo de su manejo de la pandemia, sino también de su carácter, hace lo que la diferencia en algunos lugares, sobre todo en lugares como Pensilvania, Michigan y Wisconsin, que terminan siendo críticos en el conteo del colegio electoral, tenga un margen pequeño pero positivo hacia los demócratas. Claro. Y Jesús, el sistema electoral estadounidense de por sí es complejo, ¿verdad? Y algunas, digamos, cosas saltan a la vista en esta elección. Mayor participación histórica, el desencuentro entre lo urbano y lo rural, también la reafirmación de discursos discriminatorios, anticiencia, ¿verdad? Un poco lo que está planteando Vicky con el tema del manejo de la pandemia. ¿Qué otros temas le sorprendieron en esta elección que fueron parte de la campaña? Uno de los temas que yo creo que fue más importante y que resaltó mucho fue cómo el presidente Trump mantuvo el mismo discurso que mostró hace 4 años. Siendo el presidente, tenía un discurso de oposición. ¿En qué sentido? En que atacaba las instituciones, atacaba lo que se conoce en Estados Unidos como el establishment, siendo él el presidente. Es como, por así decirlo, contradictorio ver cómo un presidente habla mal de los políticos cuando él es un político y ya se ha reafirmado como un político. Eso se vio extraño, y también cuando define y cuando dice que el voto por correo va a ser fraudulento. Y eso es muy importante, pese a que es extraño para nosotros y nosotras pensarlo, pero es muy importante porque el sistema de correos en Estados Unidos es muy importante en su idiosincrasia. El sistema postal es muy importante, e incluso
las personas que trabajan en el sistema de correos tienen un estatus diferente y también tienen unas responsabilidades diferentes. Y, por ejemplo, es un delito federal todo lo que tiene que ver con algún tipo de infracción contra el correo postal. Es decir, es muy importante en Estados Unidos. Y que venga un presidente y que ataque el sistema de correos es bastante sorprendente, que incluso meses atrás se dio el intento de desfinanciamiento por parte del presidente Trump, y eso generó reacciones incluso al interno del propio Partido Republicano, por lo que se tuvo que detener esos intentos de debilitar el sistema de correos. Ver al presidente con ese discurso, primero posicionándose casi que como la oposición, siendo el presidente, poniéndose como la oposición y atacando al vicepresidente Biden, hace que fuera una campaña atípica. O sea, eran prácticamente dos opositores atacándose entre ellos, y también como el ataque del presidente Trump a la institucionalidad democrática, que todavía se sigue dando y que fue parte de su discurso en 2016 y que no tiene por qué sorprendernos, pero sí fue el centro en esta campaña. Y otro tema que lo mencionaba Marcela hace unos momentos, todo este encuadre discriminador que hubo en esta campaña, cómo el presidente Trump no fue capaz en un momento inicial de condenar a grupos supremacistas blancos como los Proud Boys. Es decir, más bien decirles, replíguense y esperen. O sea, la imagen de muchos y muchas personas fue, ¿qué quiere decir con esperen? ¿Que esperen qué? El día de las elecciones, si no es un resultado favorable, como ya pasó, que tengan que manifestarse o hacer algún tipo de demostración de fuerza. Y eso genera que si bien es cierto, ya sabíamos de qué podíamos esperar del presidente Trump, aún así nos sorprendió por la retórica que utilizó en esta campaña. Claro. Ya, como bien lo planteaba Jesús Carlos, efectivamente el voto por correo y el voto anticipado, ¿verdad?, terminaron jugando un papel importante en esta elección, y bueno, desde antes un poco se planteaba, ¿verdad?, precisamente por la pandemia. Pero sigue, digamos, Trump y su equipo planteando, ¿verdad?, sin pruebas creíbles, que hubo fraude por estos dos mecanismos. ¿Hay alguna posibilidad real de judicializar el proceso, o es más bien, digamos, una forma de extender lo ya inevitable? Bien, hay varios aspectos en ese punto del correo. Lo cierto del caso es que Trump ha venido criticando el sistema electoral estadounidense desde que resultó electo. Trump nombra una comisión, no más llegando a la presidencia, dirigida por el propio Mike Pence, para estudiar las diversas violaciones que, de acuerdo con él, se habían producido en la elección y que habían dado como resultado que perdiera el voto popular. Es decir, es una persona que nunca ha aceptado los resultados electorales. También acusó de fraude electoral a Ted Cruz durante la campaña republicana de hace 5 años. De forma tal que ha sido un argumento común del presidente Trump. Eso hay que dejarlo claro. La bendita comisión que armó el presidente Trump en 2 años de investigación no llegó a determinar siquiera alguna posibilidad de fraude que pueda ser llevado a los tribunales estadounidenses. De tal forma que era esperable que en esta ocasión volviera a recurrir al mismo componente discursivo. Posibilidades de judicialización, claro que las hay. Ya hemos tenido una campaña asignada por reclamos judiciales que han llegado a la Suprema Corte incluso. En este caso concreto, lo que habría que ver es si pueden producir la prueba necesaria para demostrar un fraude electoral. De momento lo que han presentado quizá más serio es algunas declaraciones juradas de algunos funcionarios en el estado de Michigan, en la ciudad de Detroit, de posibles violaciones, pero esas son declaraciones juradas, no son testimonios. Los testimonios se dan en un juicio y tienen que ser contrarrestados, pues deben ser cuestionados. Y de momento ningún tribunal de los Estados Unidos ha declarado ese tipo de faltas. Ahora bien, lo interesante de esto es hasta dónde va a escalar la judicialización del proceso. Muchos temen que lleguemos a un escenario que muchos de estos casos lleguen a la Suprema Corte. Lo que pasa es que se hace una comparación con lo que pasó hace 20 años
en el caso de la Florida, y yo creo que la comparación no es tan válida. En la Florida había un pleito de derecho. Aquí lo que hay es un pleito de hechos. Las partes alegan fraude. En el caso de la Florida se alegaba la inconstitucionalidad de un comportamiento de las autoridades floridanas. Entonces, creo yo que sí lo van a judicializar, ya de hecho lo hicieron, pero el resultado final todavía es muy temprano, estamos muy en ciernes como para ver hasta dónde va a escalar esto. Ok, estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a ir a una pausa y ya regresamos para seguir analizando las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de las elecciones presidenciales. Carlos, en el primer bloque precisamente Vicky planteaba que efectivamente una de las cosas que ella, digamos, analizaba o veía de la elección fue que se puede plantear como un referéndum, ¿verdad? Que se planteó en algún momento como un referéndum con respecto al presidente Trump. ¿Podríamos, digamos, plantear esto como efectivamente un referéndum a su gestión, ya que es una reelección y efectivamente el resultado hasta el momento puede considerarse como una derrota? Yo no consideraría el resultado de Trump como una derrota. Eso es lo primero que yo establecería. Porque primero que todo saca más de 70 millones de votos, la segunda mayor cantidad de votos que ha sacado un candidato presidencial en los Estados Unidos recientemente. Gana estados donde consolida su fuerza, y los que pierden el sur los pierde por muy poca votación. Por otra parte, si vemos la elección ya del Senado, de la Cámara Alta del Congreso de los Estados Unidos, los demócratas difícilmente podrán arrebatarle la mayoría a los republicanos. Si vemos la Cámara de Representantes, están ganando claramente la elección los republicanos, pese a que a los demócratas van a sostener la Cámara, les han restado mucha fuerza, les han restado muchos espacios. Y para mí lo más importante y en donde más se debe poner atención es en las legislaturas estatales, donde los republicanos siguen dominando el país. Y también en las carreras gubernatoriales, los republicanos siguen ganando en la Unión. Y eso este año es especialmente relevante porque este es año de censo. Y el año que viene, las gobernaturas y las legislaturas de estado procederán a fijar los distritos congresionales de los Estados Unidos, que son los que definen los espacios para la Cámara de Representantes. Al tener las gobernaturas en buena parte de la Unión Americana y tener las legislaturas en buena parte de la Unión Americana, estos estados dominados por republicanos pueden acomodar los espacios congresionales de forma que les sean favorables a sus grupos electorales y controlar la Cámara Baja por un espacio de 10, 15 años. Entonces, más bien yo diría que el movimiento conservador se fortalece en los Estados Unidos. Vemos que hay liderazgos que seguirán a Trump, si no es el mismo Trump que ha amenazado con seguir en la política, y no lo veo como una derrota. Veo que es una situación en que es un triunfo presidencial, pero abajo no es tan clara esa victoria que han determinado los demócratas. Claro, y en esta lógica de este discurso, ¿verdad?, que se colocó y que sigue, digamos, en la opinión pública, Vicky, ¿será que Trump al final lo logra, digamos, consolidar, ampliar su base y cambiar, digamos, la forma de hacer política en Estados Unidos? O más bien, como han dicho unos analistas, expuso lo que realmente era Estados Unidos, pero que no se había, digamos, planteado tan claramente a la opinión pública. Yo creo que Trump la cristalización, la catalización de muchas cosas que venían pasando en Estados Unidos y problemas sociales que tienen raíces muy profundas. El tema, por ejemplo, de
de los derechos civiles, de los problemas raciales en Estados Unidos es un problema que tiene literalmente siglos, ¿verdad? Sí. Y lo que hace el liderazgo de Trump es simplemente darle permiso, ¿verdad? Darle licencia moral a un montón de gente de expresar cosas que probablemente en otros escenarios no lo hubieran expresado, y además capitalizar políticamente de eso. Es interesante ver lo que pueda pasar ahora. Yo con Carlos hemos tenido la conversación en el pasado de la transformación que ha hecho el presidente Trump del Partido Republicano, lo ha convertido en el partido de él. Ha borrado liderazgos tradicionales del Partido Republicano, como por ejemplo la de la familia Bush, que ha sido uno de los liderazgos fuertes, y ha impuesto un tipo de liderazgo que, además de ser un culto a su personalidad, hace lo que se llama, dicen en Estados Unidos los analistas, dog whistling o silbidos de perro a grupos específicos que son la base trumpista de hombres blancos con grado académico bajo, usualmente de zonas rurales, que es esa gran base hoy del Partido Republicano trumpista. Hay que ver qué impacto tiene en esa base. Perder una elección presidencial no es cosa menor, y si primero, si el presidente Trump, como ha dicho, puede mantenerse dentro de la política, dentro del Partido Republicano, ejerciendo ese liderazgo a pesar de haber perdido estas elecciones, o quien vaya a ocupar ese vacío de poder dentro del Partido Republicano, qué tipo de liderazgo va a ejercer. Uno parecido al presidente Trump, que haga llamados a ese tipo de base ultraconservador, con características más autoritarias, más violentas. Ahí hay también, por ejemplo, no podemos dejar pasar un tuit como el de la Asociación Nacional de Rifle, uno de los lobbies más grandes y poderosos de los Estados Unidos, diciendo come and take it, ¿verdad? La elección, el día de las elecciones, haciendo alusión también a momentos históricos pasados de la NRA, y esa que está alineada a esa base. Entonces hay que ver cómo va evolucionando el liderazgo dentro del Partido Republicano. Si se sigue alineando en dentro de esa característica que ha personificado el presidente Trump, o unos republicanos más moderados, más de centro, que piensan que tienen puentes que necesitan construir, que no necesariamente dependen todos de una estructura partidaria más monolítica, como John Kasich o como el senador Mitt Romney de Utah. Entonces hay que ver cómo se decanta también ese... Claro, y también ahí algunos analistas han planteado si efectivamente Ivanka Trump, ¿verdad?, la hija, va a seguir una carrera política, porque pareciera que los hijos no, pero que Ivanka como que tiene ahí las ganas, ¿verdad?, y el posicionamiento, ¿verdad?, de seguir, y que es muy el discurso de su padre. Sí, bueno, el tema del nepotismo dentro de todas las expresiones de vida de los Trump es evidente, tanto en el mundo de los negocios como en el tema de la política. Y tener algo tan atípico como a Ivanka y a Jared Kushner, el esposo de Ivanka, metidos como asesores principales, contraria a la tradición, y mucha gente también incluso ha hecho que algunas normas y reglas, por el tema de los conflictos de intereses que eso planteaba, y ahí los ha tenido durante los últimos 4 años. Sí, claro. Jesús, tal y como se anticipó, ¿verdad?, fueron decisivos estados como Arizona, Carolina del Norte, Florida, Michigan, Pensilvania y Wisconsin. ¿Cuáles son, digamos, esos elementos importantes que hay que tomar en cuenta en estos estados? Porque
efectivamente son, además, casi que en su gran mayoría los últimos que terminaron de contar y los que realmente hacen que la balanza realmente digamos, haga que llegue a la cantidad de votos electorales Biden. Sí, estos estados que vos mencionas, los swing states o los bisagra, los péndulos, como se les conoce, son los que más atención han tenido. Porque, por ejemplo, el estado de California, que es un estado el más grande, más población, más electores, todavía no ha terminado su conteo, pero ya desde un inicio se sabe que lo va a ganar los demócratas. Entonces ahí yo creo que desde el inicio, desde ya con un 10% de mesas escrutadas, ya se dijo que ya era una victoria segura para Joe Biden. Pero estos otros estados, algunos tradicionalmente péndulos, pero otros que eran muy seguros, como por ejemplo el estado de Texas o el estado de Arizona, que termina dando la sorpresa, que lo gana Joe Biden, por lo menos de momento está liderando Joe Biden, y que ya en algunos lugares se le da el triunfo como tal a Biden, tiene la peculiaridad de que en muchos casos, lo que decía Vicky al inicio, se trató como un tipo de referendo a la labor del presidente Trump. En el caso de Arizona, en las últimas semanas se tuvo una explosión de casos del COVID. Ahí hay un tema de castigo a la gestión del presidente en un tema tan sensible como fue el COVID. En el caso de Texas, un estado tradicionalmente republicano, se tiene una tradición, o los Bush tienen una tradición muy arraigada ahí, como decía también Vicky hace unos momentos. Los Bush están completamente aislados dentro del Partido Republicano bajo este nuevo estilo de liderazgo de Donald Trump. Pero otros estados, como lo es la Florida, que siempre ha sido un estado decisivo en muchas ocasiones, tiene muchas peculiaridades, y es precisamente el fuerte voto cubanoamericano que hay ahí, y que es un voto más conservador de lo que se pensaría. O sea, no es un voto o no es el típico migrante que uno tendría la imaginación de que con un racista como el Donald Trump votaría en contra de sus políticas. No, los cubanoamericanos más bien tienden a votar más al Partido Republicano, y todavía aún más en esta elección donde estaba Joe Biden, ex vicepresidente Obama, cuando fue Obama el que trató de normalizar en algún caso las relaciones con Cuba. Entonces ese tipo de cosas hacen que para Joe Biden fuera muy difícil ganar Florida. Y aparte, Florida tiene los condados más rurales, son igualmente conservadores. Entonces no se podía esperar otras cosas. Pero hay otros estados, por ejemplo, Pensilvania, Wisconsin, Michigan, que tradicionalmente eran demócratas, y que hace 4 años el presidente Trump logra ganarlos. Y ahí hay una serie de cosas que podríamos ver, y es que esos estados, las personas de esos estados están, por así decirlo, cansadas de 4 o de 8 años de una administración demócrata que les quedó debiendo. A estados propios o cercanos a los demócratas les queda debiendo la administración de Obama, y por eso tienen ese voto castigo, por así decirlo. Y ahora el candidato Biden los logra recuperar con un margen relativamente pequeño, pero los logra recuperar. Y ahí también hay un tema muy importante, y es la diferencia urbano-rural que se da en Estados Unidos, y qué tanto votan las zonas urbanas y las zonas rurales. Y en esta elección como tal vez, Jesús, tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer la pausa y volvemos con esta idea de lo urbano-rural, y que tiene, digamos, un efecto en esta elección. Estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando la elección de Estados Unidos. Antes de ir a una pausa, Jesús precisamente nos estaba explicando, ¿verdad?, esa lógica de voto en estos llamados estados bisagra, y bueno, también la diferencia entre lo rural y lo urbano, para que continúe con esa explicación, Jesús. Sí, hay estados, o no, en prácticamente todos los estados hay una diferencia muy grande entre las grandes ciudades que se tienen y la parte rural, la parte más
alejada de esos centros de población. Esos centros de población normalmente son centros económicos, son centros donde hay mayor concentración de población, pero que sí tienen diferencias muy marcadas con las zonas rurales. Un ejemplo, está el estado de Illinois, que no es un estado péndulo o bisagra, pero sí tiene unas diferencias muy fuertes entre la ciudad de Chicago, que es el centro, el centro urbano del estado de Illinois, y a pocos kilómetros, no se dura tanto en llegar, está la capital del estado, que es Springfield, que es una ciudad completamente rural. Y ahí se ven diferencias muy marcadas. Y por ejemplo, en el estado de Illinois, Chicago tiene una abrumadora mayoría el Partido Demócrata, pero ya fuera, en las periferias rurales, se tiende a votar más por Trump o por los republicanos. ¿Cuál es el tema ahí? Que obviamente en las poblaciones rurales hay mucha menos concentración de población que en las grandes urbes. Si el Partido Demócrata en esta ocasión lo que logra con el candidato Biden es que en las zonas urbanas haya una masiva votación, o sea, que ahí las personas votaran mucho más de lo que votaron hace 4 años, y en eso también facilitó mucho lo que fue el voto adelantado o voto anticipado, y también el voto por correo, que en las grandes ciudades fue donde más se dio ese comportamiento, y precisamente por eso es que tuvimos un atraso, o se tuvo un atraso en el conteo de varios lugares, porque por ejemplo la ciudad de Filadelfia, que es la ciudad más grande de Pensilvania, se atrasa mucho porque muchas personas votan por correo, van llegando las papeletas en el transcurso del 3 de noviembre, e incluso días después siguen llegando papeletas. Eso hace que sea más difícil el conteo, y esa característica que fue en las urbes donde se votó más por correo o por voto anticipado, que hizo que en estas ciudades primero se retrasara más el conteo, y segundo, que conforme van entrando esos conteos se fuera revirtiendo el resultado. Pensilvania, el martes en la noche y el miércoles, inclusive hasta el jueves en la mañana, el presidente Donald Trump lideraba, y el martes en la noche lideraba por un margen bastante amplio de votos. Ya cuando empiezan a entrar y a procesarse votos de la urbe, en este caso de Filadelfia, también de Pittsburgh, empieza a darse ese cambio a favor de Biden. Y lo mismo pasa en Michigan, lo mismo pasa en Arizona, en Nevada, y también en el estado de Georgia, que era uno, en teoría, muy seguro para Donald Trump, que ya incluso se da vuelta, pero en Georgia la diferencia es de menos de 7,000 votos. Entonces ahí sí se va a hacer un reconteo, claro, precisamente para asegurarse el tema de cómo está la votación por ese margen tan pequeño. Carlos, viendo ya ahora sí partido por partido, ¿verdad? El Partido Demócrata tiene además otro interesante reto frente a lo que sigue, ¿verdad? Y es que sigue siendo un partido dividido, con múltiples, digamos, referentes más o menos progresistas o más o menos moderados, dependiendo. ¿Cuáles son, digamos, estos retos principales de los demócratas? ¿Es posible ver un remozamiento del partido, de sus cuadros dirigentes, de estos discursos, ¿verdad? A partir también de las caras más visibles, como el llamado Squad, liderado por Alexandria Ocasio-Cortez, y que de hecho, bueno, ha sido mucho de lo que se ha planteado de este grupo, ¿verdad?, que es muchísimo más, digamos, progresista. Hay que entender que el Partido Demócrata, su coalición electoral, es una coalición de minorías, y que internamente su dirigencia, sus cuadros están vinculados con diferentes formas de ver el Estado y diversas ideas de manejo de la economía. Eso es indudable. Parte de convertir la campaña en un referéndum de Trump también era un mecanismo de unificación del partido. Es decir, crear un enemigo común que uniera a las diversas vertientes ideológicas, a las diversas vertientes étnicas del partido. Una vez se obtenga el triunfo, es decir, se consolide la presidencia de Biden, entraremos en un problema enorme para el propio Biden, que es ir armando los cuadros de gobierno a partir de esas diferencias. Y es que lo que ha manejado al Partido Demócrata en los últimos años son personas de centro, tanto Nancy Pelosi en la Cámara de Representantes como Sean Schumer en el Senado, que es gente que no se considera progresista y que ha recibido críticas del ala progresista.
Eso por una parte, y ya a la hora de formar gobierno, los cuadros progresistas le van a solicitar a Biden que efectivamente se nombren figuras con un carácter progresista. Y recordará muy claramente cuando en la administración Obama eso no se cumplió, sino que Obama apostó muy fuerte por figuras del centro del partido e incluso por figuras republicanas, creando la idea o el intento de un gobierno de más unidad nacional. Entonces creo que Biden tendrá un enorme esfuerzo intentando unificar visiones diversas en ambiente, visiones diversas en salud. Ya el propio sábado salía a hablar Bernie Sanders hablando de Medicare for All, un programa de seguridad nacional, de seguridad en salud para todos, que no es aceptado por Biden y que ya íbamos a empezar a ver choques. Hay choques en la materia de ambiente. Por ejemplo, Biden dice que no va a prohibir el fracking para la extracción de petróleo en los Estados Unidos, de crudo en los Estados Unidos, y que es adversado por todos los ambientalistas que apoyan al Partido Demócrata. Es decir, el Partido Demócrata también tiene sus problemas. Lo que pasa es que es más fácil lidiar con esos problemas cuando se ha ganado que cuando se ha perdido, y a partir de ahí Biden puede empezar a generar un gobierno más tranquilo. Y por otra parte, el otro gran problema que tendrá Biden es jugar con una aparente minoría en el Senado, que si queda 50-50 él lo ganará, pero dependerá de las elecciones de enero en Georgia, que no son seguras para el Partido Demócrata, y lidiar con unos republicanos que lo que quieren es incentivar a una base muy partidista, muy ideologizada, pues es complicado, ¿verdad? Biden tendrá que hacer el mejor de sus esfuerzos para conseguir acuerdos que permitan hacer avanzar una legislación que evidentemente va a ser rechazado por sus adversarios republicanos. Vicky se quería referir, y además sí, yo quería que adicionar cuánto margen de acción puede tener Biden ahora, además de lo que querías adicionar. Tiene varias ventajas, y hay que recordar también que parte de esa coalición de la que hablaba Carlos, que finalmente termina dándole la ventaja a Biden, mucho es mujeres, sí, mujeres de color, pero también mujeres suburbanas que empujaron el voto del presidente Trump en la elección del 2016, y la población afroamericana, la población negra de Estados Unidos, que usualmente además no es tan homogénea. Hay diferencias, por ejemplo, en las votaciones de las poblaciones negras de los estados de la costa, de los estados del norte con los estados del sur. Esta vez se decantan más por un apoyo al Partido Demócrata, y yo creo que el margen que tiene el presidente electo Biden para darle buenos guiños y buenos mensajes a grupos específicos, sobre todo en estas dos poblaciones, en estas dos demográficas, tiene mucho, porque el presidente Trump las cosas que ha hecho le dan margen para hacerlo. Ahí pensamos, por ejemplo, cómo nombró a una Betsy DeVos como secretaria de educación, una persona que abiertamente no cree en la educación pública, la nombra secretaria de educación. Lo mismo con el secretario de energía, con la gente encargada de temas ambientales. Ver ahí, por ejemplo, a un exdirectivo de una compañía petrolera le da mucho margen para que a quien ponga, sea o no más progresista o más centrista, por lo menos va a hacer una movida muchísimo más al centro que lo que tenemos ahora. Entonces tiene buen margen, y hay que hablar también sobre lo que ya se viene anunciando, que es un poco de la acción ejecutiva que pueda hacer Joe Biden. Hay mucha crítica sobre la ampliación de la acción ejecutiva desde el tiempo de Obama, y eso no es cosa menor, porque cuando hay una gran polarización, y la seguimos viendo aún con el gane de Biden, que pareciera por los votos del colegio electoral, podría pensarse que es más amplia de lo que realmente es. En los márgenes en muchos de los estados es de menos de un 1%, y esa polarización la venimos viendo desde hace ya varias elecciones. La división entre el Senado y el Congreso
hace que la acción ejecutiva haya sido mucho más necesaria en esta coyuntura que en otras. Y la ampliación de la acción ejecutiva es algo que viene preocupando a muchos por el funcionamiento y la dinámica de los pesos y contrapesos en esa democracia. Sí, pero Vicky, con una Corte Suprema más conservadora también, es que, ¿verdad? Claro. La última decisión de Trump con la última magistrada en la Corte Suprema, en realidad la balanza queda mucho hacia el lado conservador. ¿Cuánto margen? Claro, y por eso se hace necesaria la acción ejecutiva como una herramienta esencial para poder hacer cosas en ese tipo de escenarios, pero también te plantea la cuestión sobre la salud de la democracia y cómo en instancias que están hechas para el diálogo, y ahí está el Congreso y está el Senado, no hemos logrado poder establecer efectivamente, los estadounidenses no han podido establecer eficientemente diálogo, cómo se ha adelgazado el centro y cómo se ha satanizado lo que los estadounidenses llaman cruzar el pasillo, que es buscar negociaciones de consenso para buscar cosas en común. Y ese es tema no solo para los Estados Unidos, es tema también para otras democracias. Sí, claro, de hecho mucho para la nuestra. Estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de las elecciones de Estados Unidos. Vicky, efectivamente, digamos, la elección de Kamala Harris representa un hito histórico en Estados Unidos, no solo porque es impresionante que sea la primera mujer vicepresidenta, sino que además de descendencia migrante, afro, ¿verdad? O sea, en realidad ella representa a las minorías afrodescendientes y asiáticas, ¿verdad? Además también tenemos por primera vez en la historia una primera dama que va a seguir trabajando, porque ella lo que plantea es que ella va a seguir, digamos, desarrollándose en el sector educativo, que es donde ha, digamos, desarrollado toda su carrera profesional. Esto, ¿qué podríamos, digamos, esperar de estas dos mujeres que están asumiendo un liderazgo importante? Como bien decís y hemos también conversado anteriormente, hay cambios que son muchísimo más lentos que otros, ¿verdad? Y hablar de que en 240 y pico años es la primera mujer en asumir la vicepresidencia de los Estados Unidos, también no han tenido una mujer presidenta en el 2020, es mucho decir, pero es definitivamente un hito histórico. Kamala Harris personalmente ha sido una persona que ha ido rompiendo las diferentes barreras, de pensar que solo ella fue la primera mujer fiscal general del estado de California, fue apenas la segunda mujer negra en llegar al Senado de los Estados Unidos, que nos habla, después de Carol Moseley Braun, que nos habla de lo duro que han sido de romper esas barreras. Solo ha habido 4 mujeres en la historia de la política de los Estados Unidos nombradas oficialmente a la presidencia o vicepresidencia, 3 a la vicepresidencia: Geraldine Ferraro, Sarah Palin del Partido Republicano y ahora Kamala Harris, y por supuesto la exsecretaria Clinton, que fue la primera candidata a la presidencia. Un hito histórico. Yo creo que si vemos la historia de la política mundial, de los liderazgos femeninos que llegan a esas posiciones de poder, nuestro país tiene esa historia desde 1986, dichosamente, hace diferencia en la dinámica de las políticas y hace pasos fuertes hacia una representación más plural de la sociedad en la política. Claro, romper el techo es el primer paso, darle continuidad a ese movimiento es probablemente el paso más difícil que sigue. Claro, y lo que muchas han planteado es el tema de hasta lo simbólico, que ya se vea que hay
poder ver a las mujeres en esos puestos también le dice a las niñas que pueden llegar a esto? A mí me encantó ver a Kamala Harris salir el día que ya hacen su discurso vestida de blanco, es suffragette white, precisamente también el día que se cumplen 100 años del voto femenino de los Estados Unidos, y el color blanco que viene haciendo referencia a las luchas por la participación política de las mujeres. Claro. Jesús, además del COVID, que evidentemente es un reto para toda la administración, que bueno, ya eso lo hemos planteado, ¿cuáles serían en este instante los 3 principales retos para la administración Biden? Bueno, los 3 principales retos considero que son, primero, el tema económico. El tema de la pandemia no es solo el tema de salud, sino cómo ha golpeado las finanzas de todos los países, pero de Estados Unidos en particular. Pero más allá de la política interna, superar la polarización, etcétera, Estados Unidos tiene 2 retos muy importantes, y uno de ellos es volver a posicionarse como un líder mundial, que en esta administración de Donald Trump ha retrocedido y ha perdido el respeto inclusive de sus aliados. Entonces, volver a recuperar eso y volver a construir alianzas basadas en la confianza. Ya muchos y muchas líderes, como la canciller alemana Angela Merkel, ha dicho que lo que quieren es volver a construir esas alianzas transatlánticas. Considero que ese es uno de los principales retos, volver a ganar la confianza, porque bajo qué criterios van a volver muchos de sus antiguos líderes o antiguos aliados a confiar en los Estados Unidos, pensando que volvemos a confiar en un gobierno de Joe Biden, pero que evita que dentro de 4 años elija a otro Trump. Sí. Entonces, volver a generar esas confianzas en plano internacional es uno de los grandes retos que podría tener el gobierno de Joe Biden, y el gran reto que hereda de la administración Trump, que no se vislumbra que vaya a tener un gran cambio, es el tema de las relaciones con China, de cómo esas relaciones, tanto comerciales como políticas, podrían volver a normalizarse, lo cual es muy poco probable, y más bien se prevé que con un cambio de retórica sigan prácticamente en el mismo estado que las deja el presidente Trump. Claro. Y Carlos, para cerrar, ¿qué escenarios podemos vislumbrar con respecto a las relaciones con América Latina? ¿No habrá ningún cambio, digamos, importante? ¿Se puede, digamos, generar algo? Y más pensando en que también va a haber cambios de gobierno en la región. Entendiendo que está dentro de los márgenes más alejados de importancia para la política exterior estadounidense en este momento, cambios que sí podrían darse. Es factible un acercamiento con Cuba, un nuevo acercamiento con Cuba, que se sigue. Esta política es, digamos, natural a que sea una administración demócrata la que abrió esas relaciones. Eso podría abrir más espacios para la negociación en el caso venezolano. Es decir, si cuando Estados Unidos se acerca a Cuba es para manejar un poco mejor el caso venezolano, creo que ahí podríamos tener algunas diferencias. Creo yo que Jesús da en el clavo. Esas relaciones con China son transversales a toda la política exterior de los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos una China cada vez más inmiscuida, más participante en los asuntos de América Latina, más participante en los asuntos centroamericanos, y Biden ha señalado que él va a establecer una política de contención de China. Contención de China significa generar alianzas para controlar el crecimiento chino, y dentro de ese juego ahí sí América Latina puede ser relevante. Entonces habrá que esperar la presión que pueda hacer los Estados Unidos para que los países latinoamericanos cambien un poco su política hacia China. Evidentemente, esta influencia será más para los países centroamericanos, que dependemos mucho de los Estados Unidos en materia comercial, y que pueden darse mayores presiones para que cambiemos posiciones hacia el gobierno chino. Y Carlos, no sé, OTAN, OMS, Acuerdo de París, ¿será que la estrategia va a cambiar nuevamente al multilateralismo? Biden ya ha señalado que se reintegra al Acuerdo de París en su primer día de gobierno, que se reintegra a la Organización Mundial de la Salud, pero hay un elemento, y eso hay que tenerlo claro. Estas tesis aislacionistas de la política exterior estadounidense han estado siempre en el imaginario, siempre en la acción
dirección de la política exterior estadounidense. Con Trump se hicieron evidentes, manifiestas, y no creo que abandonen totalmente la política que haga Biden. Además, existen una serie de conflictos internos dentro de los Estados Unidos que van a requerir la máxima atención del gobierno, y eso siempre reduce la capacidad de influencia en la política exterior. Entonces, no esperemos cambios de 180 grados en la administración Biden, al menos de momento. Tengamos calma para observar en qué puede cambiar y en qué va a haber continuidad, porque mucha gente se fija esperanzas que no se basan verdaderamente en los espacios y las posibilidades políticas que tendrá la nueva administración. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, Jesús, Vicky, por haber estado acá en Sobre la Mesa analizando pues qué pasó en las elecciones, y bueno, todavía tenemos que seguir dándole seguimiento a qué va a pasar, si va a llegar a la Corte Suprema o no, cuál va a ser el papel de Kamala Harris también como la primera vicepresidenta de los Estados Unidos, si se llega a consolidar esto. Y bueno, todavía muchas preguntas por responder. Muchísimas gracias a ustedes en sus casas por acompañarnos y les esperamos la próxima semana.